Eh, bienvenidas todas las personas que nos acompañan, quienes nos siguen a través de la página de Facebook del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y están conectados a esta transmisión de pláticas de astronomía que estamos realizando todos los viernes a las 5 de la tarde a través del medio que bien señalaba. Y pues mi nombre es Rafael Hernández, soy parte del equipo de divulgación y comunicación de la ciencia del IRIA, que junto con Bernardo Cervantes y René Ortega, pues estamos en la labor de hacerles llegar contenidos para todos ustedes con quienes hemos tenido oportunidad de estar personalmente, quizá con algunos otros no, pero que aprovechamos estas herramientas tecnológicas para seguir con ustedes y continuar trabajando con temas interesantísimos que tienen que ver con astronomía. Nos gustaría darle la bienvenida a Víctor Mújica, nuestro intérprete de lengua de señas mexicanas, que nos hace favor de estar por acá nuevamente. Regresó después de unas cuantas semanas que no lo veíamos, pero nos da mucho gusto tenerlo por ahí. Este, y también queremos agradecer a Roberto Torres de UNAM Global, que nos está haciendo el favor de compartir esta transmisión para que pueda llegar a un mayor número de gente, ¿verdad? También queremos señalar que esta transmisión se está llevando a cabo simultáneamente con la Jacaranda Cultural de Pátzcuaro, ¿sí? Con quienes tenemos un convenio de colaboración y con quienes también ofrecemos diferentes tipos de charlas que tienen que ver con astronomía, y en esta ocasión pues se unieron a nuestra plática muy interesante de viernes por la tarde, eh, y pues para darle también la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Daniel Tafoya. El doctor Daniel Tafoya es egresado del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de la maestría y doctorado, ¿sí? Por ahí estuvo también realizando estancias en Harvard y pues ha estado trabajando en diferentes lugares. Él fue el primer investigador michoacano que se integró al equipo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y después de eso pues ha tenido que ir a otros lugares a trabajar, a compartir su conocimiento, y se encuentra actualmente trabajando en la Universidad de Chalmers en Suecia, en Gotemburgo, Suecia. Entonces, pues como les decía, esta transmisión pues es un esfuerzo también con cuestiones tecnológicas, y pues él está ya a medianoche, desvelándose un poquito, cosa que se le agradece, pero si llegara a haber por ahí algún desfase en cuanto a la conexión, no se desesperen, vamos a intentar que eso no suceda, pero son cuestiones de conexión, pero nos volvemos a conectar y por aquí estamos, ¿no? Entonces, pues como les decía, Daniel Tafoya es profesor investigador en Suecia, en la Universidad de Chalmers, en Gotemburgo, y pues el día de hoy nos va a ofrecer una plática que se nombra 5 observaciones que prueban la teoría de la relatividad. Daniel, nos da mucho gusto tenerte acá otra vez en casa por este medio. ¿Cómo estás? Bien, Rafa, ¿sí me escuchas bien? ¿Te escuchas bien? Claro que sí. Ok, Bueno, ojalá que me estén escuchando bien todos. sí, Y, y bueno, pues muchísimas gracias también pues por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez nuevamente y de poder platicar sobre este tema que me parece que es muy interesante y que, bueno, en lo particular a mí me fascina, y pues espero que también a los que nos acompañan también lo disfruten y pueda también pues sembrar una pequeña semilla de interés y que puedan continuar después de esto, pues indagando más sobre el tema. bueno, pues muy bien, Daniel, pues te escuchamos. Yo por aquí voy a estar aquí en esta pantallita y por ahí Víctor Vale. también. Pues supongo que ahorita ya todos están viendo mi pantalla Así es, y entonces ahora tengo la pantalla de presentación. claro. ¿Esto es correcto? Ok. Sí, estamos bien. Vale, Bueno, bueno, pues entonces voy a comenzar con la plática. adelante.
Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Voy a tratar de mantenerme en el tiempo alocado para esta plática y originalmente voy a decir que originalmente la idea era hablar sobre 10 observaciones astronómicas que prueban la teoría de la relatividad, pero después de ver todo el material que existe y todo lo que conlleva cada una de estas observaciones, me di cuenta de que iba a ser imposible cubrir 10 observaciones astronómicas en una sola plática, e incluso me he dado cuenta que 5 son demasiadas. Debería de hecho, probablemente una sola observación puede cubrir toda una plática, pero bueno, voy a tratar de ir de comprimir toda la información para poder hablar sobre estas 5 observaciones. Y, y bueno, pues voy a empezar pues mostrando esta fotografía de Albert Einstein, que va a ser la persona central en esta plática, y que fue quien desarrolló y presentó la teoría de la relatividad, que pues ya supongo que muchos de los que nos acompañan pues habrán escuchado, que básicamente pues plantea una nueva manera de ver la naturaleza, particularmente el espacio y el tiempo, como entes que no son disjuntos, sino que son parte de una misma cosa, y particularmente pues Albert Einstein presenta el espacio-tiempo como un objeto físico que no es absoluto, sino que varía dependiendo del observador, y además puede ser deformado, y puede tomar diferentes formas dependiendo del observador, y es lo que vamos a observar. También quisiera decirles que ahora, en la actualidad, pues nos parece obvio hablar sobre hoyos negros, sobre la curvatura del espacio-tiempo, sobre que la velocidad de la luz es el límite superior de velocidad que existe en el universo. Pero cuando Albert Einstein propuso estas ideas, eran ideas tan revolucionarias que no todo el mundo las tomó al principio pues como algo digamos que se deberían de aceptar, o como que formaran parte realmente de la realidad. Había muchos investigadores, muchos científicos que pues mostraban cierta resistencia, o que ponían en duda los planteamientos de la relatividad. Entonces, estamos hablando, cuando Einstein publicó la teoría general de la relatividad fue en 1915. Entonces, hace apenas unos años se cumplieron 100 años de esto, y si pensamos cómo era el mundo de la ciencia hace 100 años, pues la relatividad era nueva, era una teoría que apenas tenía 5 años que se había propuesto, y pues había muchas cosas que la gente todavía no entendía, y como les decía, que muchos pensaban, bueno, es una teoría, no necesariamente tiene que ser cierta, y de hecho pues se necesitaba comprobar que en realidad lo que Einstein estaba proponiendo coincidía con la realidad. De otra manera pues se tenía que desechar, ¿no? Entonces, precisamente por eso es importante revisitar estos experimentos y estas observaciones para ver cómo poco a poco pues fue ganando credibilidad la teoría de la relatividad hasta nuestros días, cuando básicamente ya no hay nadie que dude de ella, ¿no? Que la ponga en tela de juicio. Y bueno, la influencia de Albert Einstein ha sido tan grande que incluso a mí me parece interesante ver que, por ejemplo, cuando uno visita Facebook o ve algunas páginas de internet, no solamente la gente habla acerca de Einstein en términos relacionados con la física o la astrofísica, sino incluso en otras áreas, ¿no? Como la religión o la filosofía. Entonces, Albert Einstein ha sido un
personaje muy influyente en nuestra sociedad y en la historia. Y bueno, voy a mencionar rápidamente estos 5 observaciones astronómicas que han probado que la teoría de la relatividad de Einstein es correcta y que describe de manera correcta el comportamiento del universo. Y bueno, el primero que voy a mencionar es la precesión del perihelio de mercurio. Si no están familiarizados con esos términos, no se preocupen, ahorita voy a aclararlos, pero bueno, este va a ser el orden de esas 5 observaciones. Primero voy a hablar sobre la precesión del perihelio de mercurio, después voy a hablar sobre el corrimiento al rojo gravitacional, después voy a hablar sobre la desviación de la luz por la gravedad, después voy a hablar sobre los agujeros negros o los hoyos negros, y luego las ondas gravitacionales. Voy a terminar con este concepto de las ondas gravitacionales. Entonces, pues voy a entrar de lleno en el primero de estos, que es la precesión del perihelio de mercurio. Resulta que, bueno, de la teoría de la gravitación de Newton, la solución para las órbitas de los planetas alrededor del Sol y en general las órbitas de un objeto masivo alrededor de otro objeto más masivo, pues es de que van a seguir trayectorias u órbitas elípticas en el cual particularmente, digamos, vamos a hablar de los planetas alrededor del Sol. Los planetas van a seguir órbitas elípticas y el Sol va a estar en uno de los focos de esa elipse, aquí como se muestra en esta diapositiva. Y bueno, esas órbitas son cerradas, elípticas, como les decía, pero resulta que incluso antes de Einstein, mucho antes de Einstein, se había observado que, que Mercurio, por ejemplo, que es el planeta más cercano al Sol, no mostraba esa órbita cerrada como predecía Newton, sino que tenía una órbita abierta, así como se está viendo en esta animación, y que además iba, digamos, desplazándose el eje mayor de esa elipse, que en realidad nunca se cierra, se va desplazando en la dirección del movimiento del planeta. Entonces, esa es realmente la órbita. Esta órbita, así como la represento, está exagerada, no es tanto el desplazamiento, pero lo estoy poniendo así para que más o menos, para que se vea el efecto. Y entonces lo que se ve en Mercurio es que el eje mayor de la elipse se va recorriendo, y el grado o la cantidad de el ángulo que se va recorriendo cada órbita de Mercurio es como 0.1 segundos de arco. Ahorita les voy o bueno, para que se den una idea más o menos de cuánto es un segundo de arco, piensen que el Sol, el tamaño del Sol es 1800 segundos de arco en el cielo, ¿no? Entonces, si piensan el tamaño del Sol como un ángulo, el ángulo que forma el diámetro del Sol y nuestro ojo, entonces es 1800 segundos de arco, y el ángulo que el Mercurio se va desplazando cada órbita, pues es muy, muy pequeñito. Y de hecho, si esto uno lo multiplica entonces por digamos, el número de órbitas que Mercurio recorrería en un siglo, la órbita, el eje mayor de la elipse de Mercurio se desplazaría alrededor de unos 43 segundos de arco. Bueno, cuando Einstein publicó sus resultados o su teoría de la relatividad general, uno de los primeros problemas que atacaron particularmente a Einstein fue ver si con la nueva teoría de la relatividad general podía predecir o podía explicar ese corrimiento del perihelio. Por cierto, nunca mencioné qué es el perihelio o a qué me refiero con el perihelio. Resulta que el perihelio es el punto más cercano de un planeta, de la órbita de un planeta hacia el Sol.
En este caso, entonces, pues como pueden ver, el Sol no está en el centro de la elipse, sino está en, como les decía, en uno de los focos. El perihelio, pues es el punto de la elipse más cercano al Sol. Y así se le ha llamado en el corrimiento del perihelio. Significa que en cada órbita el Mercurio se acerca al Sol de manera máxima con un ligero ángulo. Entonces, a eso se le llama el perihelio. Entonces, la precesión, pues, es precisamente ese corrimiento de ese ángulo que ya les decía, ¿no? Entonces, regresando a los números, se había observado que la órbita de Mercurio se corría 43 segundos de arco en un siglo, y esa es precisamente lo que la relatividad general predice o se puede calcular a través de la relatividad general, 43 segundos de arco por siglo, exactamente lo que se había observado. Entonces, eso fue uno de los primeros, o si no es que probablemente fue el primer gran logro de la teoría de la relatividad general, explicar un fenómeno que se observó o que se conocía y que a través de la teoría de gravitación de Newton no se podía explicar, pero con la relatividad de Einstein sí se pudo explicar. Entonces, pues eso le dio le dio vigor a la teoría y pues seguridad a Einstein de que lo que estaba proponiendo era en realidad era correcto. Entonces, pero modernamente, de hecho, hace apenas menos de un par de meses, se volvió a corroborar este mismo fenómeno del corrimiento del perihelio, pero no de los planetas del sistema solar ni de planetas en otras estrellas, sino en el centro de nuestra propia galaxia, en el centro de la Vía Láctea. Entonces, aquí ustedes están viendo una animación, un acercamiento hacia el centro de la Vía Láctea, donde pues hay un montón de material, hay gas, hay polvo, particularmente pues también hay estrellas, y se sabe ya cuando uno observa con mucha amplificación hacia el centro de la galaxia, se pueden hacer imágenes de estrellas que se están moviendo alrededor de un objeto muy compacto y muy masivo, que ahora ya sabemos pues que es un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Entonces esas estrellas se están moviendo alrededor de ese agujero negro, pero no vamos a brincarnos a la idea de los agujeros negros, simplemente vamos a quedarnos ahorita con el fenómeno del corrimiento del perihelio. Ustedes entonces están viendo aquí el movimiento de estrellas alrededor del agujero negro, de ese objeto muy masivo y muy compacto en el centro de nuestra galaxia. Ahí pueden ver particularmente la órbita de una de esas estrellas, a la cual se le ha llamado S2 a esa estrella que muestra ahí esa órbita. Resulta que esa estrella, la S2, cuando está lo más cercano a lo que sería el agujero negro, que se le conoce como Sagitario A estrella, se acerca hasta una distancia de 120 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, se acerca tanto como 120 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso, en términos astronómicos y cuando uno piensa acercarse a un hoyo negro supermasivo como el que hay en el centro de la galaxia a solamente 120 unidades astronómicas, pues es algo fascinante, ¿no? Entonces, resulta que este sistema de esta estrella, S2, y bueno, algunas otras estrellas alrededor de Sagitario A estrella, se ha observado, se ha estudiado con un telescopio que está muy cerca de donde se encuentra ALMA. ALMA es un radiotelescopio que se encuentra en el norte de Chile, que es con el que yo trabajo, pero con el que han estudiado el movimiento de estas estrellas no es con ALMA, sino con otro telescopio muy cercano allí en una región que se llama Paranal, que se llama el VLTI, y es un telescopio óptico, pero no es un telescopio óptico común y corriente. En realidad son 4 telescopios que se combina su señal
para poder hacer imágenes muy, muy detalladas. Aquí muestro un instrumento que se utiliza junto con esos telescopios. Ese instrumento se llama Gravity. Ese Gravity es un aparato que se usa para combinar la señal de los 4 telescopios. Aquí se ve una animación de cómo la luz que los telescopios captan se manda a través de fibras ópticas a un edificio central donde se encuentra ese aparato que se llama Gravity. Y entonces al combinar la luz de esos 4 telescopios, se puede simular un telescopio de un diámetro de 130 metros y una área de colección de 200 metros cúbicos, metros cuadrados. Entonces, funciona básicamente, lo hacen funcionar como un interferómetro. Así se le llama cuando se combina la señal de varios elementos. Entonces, es como si estuviéramos observando el centro de la galaxia con un telescopio de 130 metros de diámetro. La señal pues pasa por diferentes, aquí como están viendo en la animación, pasa por diferentes rutas ópticas, espejos, lentes, etcétera, etcétera, hasta finalmente llegar a un punto donde se combina la señal de los 4 telescopios y se hacen interferir la luz y se forman patrones de interferencia, y esos patrones de interferencia son los que se utilizan para hacer imágenes muy, muy precisas de las estrellas y poder determinar sus posiciones de una manera muy precisa. Los resultados de esta investigación se publicaron apenas hace un par de meses, menos de un par de meses, y se titula así: la detección de la precisión de Schwarzschild en la órbita de la estrella S2, muy cercana al hoyo negro del centro galáctico. Y ahí pueden ver la órbita, cómo se ha medido con este instrumento Gravity y en el telescopio VLTI. Y ahora lo que están viendo es una animación de cómo se piensa o a partir de los resultados de estas observaciones, pues cómo es la órbita de esta estrella. Ahí ustedes están viendo cómo precisamente, pues al igual que Mercurio, la órbita de la estrella se va moviendo, se va recorriendo, el eje mayor se va recorriendo un ángulo cada vez que pasa muy cerca del agujero negro. El agujero negro lo pueden ver, el hoyo negro lo pueden ver allí en la parte inferior de la animación. Y aquí lo muestro también. Ahí está la posición de la estrella S2 cuando está muy cercana en lo que se llama en lo que sería el perihelio. En este caso sería creo que se le llama el afelio, cuando es simplemente en una órbita elíptica en general. Bueno, pero vamos a llamarle cuando la estrella está lo más cercano a Sagitario a estrella, es cuando se mueve más rápido, y de hecho se mueve a una velocidad de 32 millones de kilómetros por hora. Es una velocidad impresionante, ¿no? Y les decía, la distancia a la que se encuentra en ese momento al agujero negro, a Sagitario A estrella, son 120 unidades astronómicas. Y estos investigadores, que les decía, presentaron sus resultados apenas hace un par de meses, le miden un corrimiento del eje mayor de la elipse de 12 minutos de arco cada 16 años, que es lo que le tarda a la estrella en dar una vuelta completa alrededor del hoyo negro. Y estos resultados de 12 minutos de arco lo que predice la relatividad general, dadas las condiciones físicas, la masa del agujero negro, el tamaño de la órbita, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que predice la relatividad general. Entonces, la relatividad general no solamente explica el corrimiento del eje mayor de la órbita de Mercurio, sino también de las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Eso pues le da muchísimo más, es una confirmación muy importante de la relatividad general, porque pues nos
indica que es válida no solamente en nuestro sistema solar, sino en otras partes del universo, no tan lejanas como el centro de nuestra galaxia. Bueno, como me gustó esas observaciones o esa manera de comprobar la relatividad general, porque una fue precisamente la primera manera en la que se corroboró la validez de la relatividad general, y esta otra pues apenas hace un par de meses, ¿no? Entonces, pues digamos, ese tipo de estudios se han hecho a lo largo de todo el tiempo desde que se propuso la relatividad general hasta nuestros días. El siguiente observación es el corrimiento al rojo gravitacional. ¿A qué se refiere este fenómeno? Bueno, este fenómeno tiene que ver con el hecho de que la relatividad general de Einstein también predice que cuando un observador se encuentra, digamos, vamos a pensar, Albert Einstein está en una nave espacial y está observando lo que ocurre en la superficie de un planeta, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿no? Puede ser un objeto muy masivo. En particular, para que el fenómeno se observe claramente, tiene que ser un objeto muy masivo, pero vamos a pensarlo así, nada más para explicar de qué se trata este fenómeno. Y pues resulta que entonces cuando un observador está muy lejano de un objeto masivo, lo que el observador se da cuenta es que si hay un reloj en la superficie de ese objeto masivo y él tiene un reloj consigo, él lleva un reloj en la nave y los compara, él se da cuenta que el reloj en la superficie del objeto masivo va a ir moviéndose, o que se va a dar cuenta que el tiempo transcurre de una manera más lenta en la superficie de ese objeto masivo que en su propio reloj. Es como, entonces, y todos los fenómenos que ocurren en la superficie de ese objeto masivo van a ocurrir de una manera más lenta que en su propia, en la nave, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dos gemelos, una pareja de gemelos, uno se va en una nave y el otro se queda en un planeta o en un objeto, digamos, muy masivo, el gemelo que se va a la nave envejecería más rápidamente desde su punto de vista de la nave. Él miraría a su hermano o a su hermana en la superficie de ese planeta envejecer más lentamente. O dicho de otra manera, por ejemplo, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, ellos nos ven a nosotros, y si nos pudieran ver, mirarían que nosotros envejecemos más lentamente que ellos, o que nuestros relojes corren más lentamente que sus relojes de ellos, ¿no? Y ese fenómeno, predicho por la relatividad general, tiene otras consecuencias. Por ejemplo, si nosotros enviáramos una señal de una cierta longitud de onda desde la superficie de la Tierra hasta la nave donde está Einstein, lo que Einstein miraría es que esa señal, la frecuencia de esa señal disminuiría, precisamente por esto, porque él está viendo que el tiempo en la superficie de la Tierra transcurre de una manera más lenta. Entonces él miraría que las ondas de esa señal le llegan vibrando pues con un periodo más largo, y entonces se mirarían esa señal tendría una longitud de onda más larga y se mirarían, digamos, más rojas. Y a eso es lo que se le llama el corrimiento rojo gravitacional. Y bueno, ese fenómeno, pues lo predice la relatividad general, y estos dos investigadores de la Universidad de Harvard se propusieron pues a tratar de ver de comprobarlo, ¿no?
y diseñaron lo que ahora se le conoce como el experimento Pound y Repka. ¿Y de qué se trata ese experimento? Bueno, resulta que ellos en un edificio en el laboratorio Jefferson de la Universidad de Harvard, por allá en 1959, lo que ellos hicieron fue que se pusieron un aparato que emitía rayos gamma y lo pusieron en la parte más alta del edificio, y luego pusieron un detector en la parte más baja. Y entonces el efecto pues es de que si un rayo gamma es emitido desde la parte más alta, cuando llega a la parte más baja va a tener más energía, que es inverso a lo que les decía hace un momento, ¿no? Que cuando sale un fotón de la superficie, cuando llega arriba, va a tener una menor energía. Bueno, el efecto o el fenómeno inverso también es válido. Si el fotón tiene una longitud de onda más larga en la parte, digamos, en el espacio, cuando llega a la superficie de la Tierra va a tener una longitud de onda más corta. Entonces a eso se le podría llamar entonces como el corrimiento al azul gravitacional, ¿no? Es nada más simplemente de dónde está el observador y dónde está el emisor. Entonces, ellos pues lo hicieron al revés, pusieron el emisor en la parte superior y el receptor en la parte inferior, y resulta que efectivamente los rayos gamma que detectaban en la parte inferior del edificio tenían más energía, y justo la energía que predecía, o el exceso de energía que predice la relatividad general. Entonces, pues fue uno de los primeros experimentos que probaron este fenómeno predicho por la relatividad general. Y recientemente, nuevamente, hace apenas un par de años, el mismo grupo de investigadores que les decía que comprobaron este corrimiento del perihelio de una estrella alrededor del hoyo negro de nuestra galaxia, utilizando los mismos instrumentos, el mismo telescopio del VLTI y el instrumento que se llama Gravity, en la misma estrella, demostraron que también, demostraron no solamente que se corre la órbita, sino precisamente que el color de la estrella cambia cuando se acerca al agujero negro. Y entonces, como ya les decía, cuando un objeto está muy cerca o cuando la radiación sale de un objeto muy masivo, pues se va a ver corrida hacia el rojo. Entonces la idea pues era ver si el color de la estrella, cuando se acerca al agujero negro, pues se corría o se volvía más roja. Y precisamente esos fueron los resultados que obtuvieron este grupo de investigadores cuando observaron la radiación que viene de la estrella S2 cuando se acerca, cuando tiene el máximo acercamiento al agujero negro. Aquí está obviamente estas no son las observaciones, son videos, representaciones artísticas de lo que los investigadores observaron, pero pues que reflejan los resultados, ¿no? Que precisamente cuando la estrella pasa muy cerca del agujero negro, pues su color cambia de un tono más azul hacia un tono más rojo, precisamente por el corrimiento al rojo gravitacional. Entonces, apenas hace un par de años, nuevamente se tuvo una confirmación de este fenómeno como hace ya más de 50 años, ¿no? En la Universidad de Harvard. Entonces, pues esto también, nuevamente les decía, pues le da mucha solidez a la teoría de la relatividad de Einstein. El tercero de las observaciones que prueban la validez de la relatividad de Einstein es la desviación de la luz por la gravedad. Y bueno, esto tiene que ver con digamos, la observación astronómica que se hizo para comprobar que este fenómeno realmente ocurría,
fue durante un eclipse que ocurrió el 29 de mayo de 1919. Y bueno, ¿de qué se trataba esta observación? Pues resulta que, de acuerdo a la teoría de gravitación de Newton, nuevamente, lo que se espera es que la radiación, en este caso podría ser luz, cuando pasa cerca de un objeto masivo, que está representado aquí con esa esfera gris, pues la radiación en principio no sentiría la fuerza de la gravedad, porque la radiación, los fotones no tienen masa y entonces pues no sentirían la fuerza de la gravedad, porque la fuerza de la gravedad es proporcional al producto de las masas de los cuerpos, y entonces si uno de ellos no tiene masa, pues no siente la gravedad. Sin embargo, desde el punto de vista de la explicación de cómo Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein explica la gravedad, dice que no es tanto que haya una fuerza directa entre los dos objetos, sino que los objetos curvan al espacio-tiempo, y en este caso la radiación pues seguiría una trayectoria de acuerdo a la curvatura del espacio-tiempo, y entonces pues la trayectoria se miraría más bien como se muestra ahí en la diapositiva. Entonces, en lugar de seguir una línea recta, seguiría una línea curva. ¿Y esto cómo se miraría, digamos, en el cielo? ¿Cómo podríamos nosotros ver este fenómeno de que se curva la luz cuando pasa muy cerca de un objeto masivo? Esto se miraría de la siguiente manera. Imaginen que tienen las estrellas en el cielo y que ponen un objeto masivo, por ejemplo, como el Sol. Si ponen el Sol en un campo de estrellas, lo que ustedes mirarían es que las estrellas se mueven ligeramente, como están viendo allí en la diapositiva. Se mueven ligeramente hacia afuera. Y o digamos digamos como alejándose un poco del Sol. Y ese desplazamiento sería inversamente proporcional a la distancia. Es decir, entre más cercano estás al Sol, mayor sería el desplazamiento, y entre más lejano estás al Sol, pues menos sería el desplazamiento. Y de acuerdo a la teoría de la relatividad, se esperaría que el desplazamiento de las estrellas muy cercanas al disco solar sería como de 1.75 segundos de arco. Para que se den nuevamente para que se den una idea nuevamente de cuánto es este desplazamiento, les decía que el diámetro del Sol son 1800 segundos de arco, y el desplazamiento ese que se esperaría de las estrellas es solamente de 1.75 para las estrellas muy cercanas a la superficie del Sol, o a lo que sería el disco del Sol, porque las estrellas en realidad pues están muy lejos. No están en la superficie, nada más se verían proyectadas sobre la superficie del Sol. Entonces, pues nuevamente es un desplazamiento muy pequeñito, pero que en principio, pues con observaciones astronómicas muy precisas, se podría medir. Pero resulta que pues hay un problema. Tenemos el Sol, que es muy brillante, y pues no nos deja ver las estrellas que están muy cerca de él. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa observación con el Sol tan brillante? Pues resulta entonces que hay una manera de hacerlo, y eso es durante un eclipse, ¿no? Que es cuando la luna se pone enfrente del Sol. Entonces cubre esa parte muy brillante del Sol y nos permite ver pues algunas estrellas que están más o menos cercanas al Sol. Entonces, por eso es de que digamos, un eclipse pues era la manera de poder ver si ese desplazamiento que predecía o que predice la relatividad general, pues en realidad ocurre. Entonces, pues esto ocurrió, como les decía, después de que Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Uno de las mejores condiciones para probarlo fue este eclipse del 29 de mayo de 1919, y que ustedes pueden ver aquí más o menos en esta animación como la sombra pues
la sombra del eclipse recorrió desde algunas partes en Sudamérica, cruzó el Océano Atlántico hasta algunas regiones de África y resulta que una de las cosas importantes de este eclipse fue que ocurrió en esta región del cielo, exactamente allí donde se muestra en esta diapositiva, en una región donde hay un cúmulo de estrellas que se les llaman las Híadas. Las Híadas están en la constelación de Tauro y es un cúmulo abierto de estrellas relativamente brillantes porque es un cúmulo relativamente cercano a la Tierra. Allí pueden ver ustedes Aldebarán de Tauro, la constelación de Tauro. A la derecha pueden ver las Pléyades. Y el eclipse ocurrió muy cerca de unas estrellas muy brillantes allí de las Híadas. Entonces, pues estas eran condiciones ideales porque esto pues permitía observar o tratar de medir el desplazamiento de estrellas relativamente brillantes. Y porque como les decía, pues son movimientos muy pequeñitos y tratar de hacer esas observaciones en estrellas muy débiles, pues complica mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se mandaron en aquel tiempo, 1919, se mandaron 2 expediciones, una a un lugar en Brasil que se llama Sobral y otro a la isla de Príncipe en África. Y todo esto liderado por uno de los astrofísicos más prominentes del momento en ese entonces. De hecho, aparte de Einstein, el único que realmente entendía la relatividad fue Arthur Eddington. Y entonces, pues ellos hicieron su expedición, juntaron todos los datos de las 2 expediciones y lo publicaron en un artículo que aquí estoy mostrando en mayo del 29 en octubre del mismo año, de 1919. Y estos fueron los 3 autores de ese artículo, Frank Watson Dyson, Arthur Eddington y Charles Davidson. Y bueno, esta es la región, ellos que tomaron fotografías de esa región, ahí pueden ver la región de las Híadas, ahí están las estrellitas que cercanas a donde ocurrió el eclipse, las nombraron con números 1, 2, 3, 4 hasta 13 o 14 y tabularon sus resultados y básicamente los resultados se pueden resumir en la figura de la parte derecha que están viendo allí, donde los puntos que se muestran, hay unos puntos blancos por allí y unas líneas. Bueno, los puntos blancos, estos son los datos de esas observaciones. La línea sólida, la línea que no está punteada, la línea sólida gruesa, es la predicción de Einstein, de la teoría de Einstein. La línea que está punteada, que está quebrada, es la predicción de Newton, asumiendo que la luz en realidad tuviera una masa equivalente a la que se puede calcular de su energía. Si se acuerdan también de la teoría de Einstein, pues le puede asociar una masa a los fotones a través de la fórmula E igual a mc al cuadrado. Bueno, entonces, de acuerdo a la predicción de Newton, pues allí esa estaría representada por esa línea. Y la línea sólida delgada es el mejor ajuste a los datos de las observaciones. Y como pueden ver, ese mejor ajuste está más en acuerdo con la predicción de Einstein que con la predicción de Newton. Entonces, con ellos, este es un extracto del artículo al final de las conclusiones del artículo que publicaron, los resultados de este eclipse, y dicen que los resultados dejan poca duda de que la luz se desvía cuando pasa muy cercana al Sol y de la manera en que la teoría de Einstein lo requiere. Y bueno, también dicen que se necesitarán más observaciones para comprobar esto de una manera más rigurosa, pero básicamente dicen que
el experimento fue exitoso y que comprueba la relatividad de Einstein. Y bueno, allí tienen una imagen de Einstein con Eddington en 1930, probablemente, no sé, platicando sobre relatividad seguramente. Y bueno, entonces, el siguiente apartado de la presentación aquí es de que otro fenómeno relacionado con la curvatura que producen los objetos masivos en la trayectoria de la radiación o de la luz son las lentes gravitacionales. Y esto se puede ver de la siguiente manera. Imagínense que tienen una imagen con muchas galaxias en el fondo y además ustedes ponen una galaxia muy masiva en la parte de, digamos, en la parte de enfrente de todas esas galaxias. Lo que ustedes entonces van a ver es algo así. A esto se le conoce como una lente gravitacional. Ahí tienen la galaxia masiva y entonces la galaxia masiva va a modificar cómo se ven las galaxias del fondo de esta manera. Y esto ocurre, bueno, pues aquí está más o menos un esquema de qué es lo que está ocurriendo con esto que le llamamos lente gravitacional. Y pues tienen las galaxias más lejanas en la parte izquierda y luego tienen la galaxia masiva que modifica el espacio-tiempo y entonces los rayos de luz que deberían de ser rectos, si no existiera esa galaxia masiva, se desvían por la curvatura del espacio-tiempo y finalmente llegan a la Tierra desviados y lo que nosotros observamos pues es una imagen como lo que les mostraba, ¿no? Como una especie de círculo alrededor de la galaxia masiva. Esta es nada más una representación artística que de hecho yo hice de cómo se miraría, pero esto que están viendo ahora en esta diapositiva es una imagen real tomada con el telescopio espacial Hubble de una lente gravitacional. De hecho, le llaman la herradura cósmica porque, bueno, parece como una herradura. Entonces, esta es la manera en la que esa galaxia que se ve como roja, anaranjada en el centro, modifica el espacio-tiempo y modifica la forma la forma en que vemos las galaxias que están atrás de ella en esta como especie de círculo, ¿no? Y eso es lo que se le conoce como un lente gravitacional. Aquí tenemos otra imagen en la que se ven como arcos más o menos concéntricos y todas esas galaxias que están allí y de hecho también parte de lo que se le conoce como materia oscura están contribuyendo a crear esa lente gravitacional y están produciendo esas imágenes, esos arcos de luz que se ven allí, que no son artefactos de la fotografía, sino que son en realidad son galaxias que están atrás y que su luz se modifica al pasar por la lente gravitacional. También quise ponerles una imagen de una lente gravitacional observada, pero no con el telescopio espacial Hubble, sino con radiotelescopios. También se han observado con radiotelescopios. Esa imagen que ustedes ven a la derecha en azul y con colores así como rojo y anaranjado y verde, es una imagen de radio de una lente gravitacional que pueden ver que se ve prácticamente pues como un círculo, un arco muy circular, y no es algo artificial, sino es precisamente pues un efecto de la lente gravitacional. Lo que está atrás de la lente gravitacional en realidad es una cosa que se llama un radiojet, y ese radiojet está haciendo la emisión de radio de ese radiojet al pasar por la lente gravitacional pues se modifica y forma esa figura. Voy a pasar ahora a la parte de los hoyos negros, los agujeros negros, y de hecho voy a empezar a acelerar un poco la plática porque ya casi se me está terminando el tiempo. Y bueno, voy a mencionar que a Carl Schwarzschild, que fue el primero que pudo resolver las ecuaciones de Einstein de una manera exacta, y que esas ecuaciones, las soluciones de las ecuaciones de Einstein, lo que describían o lo que describen es
cómo se modifica precisamente el espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo. Entonces, ahí les muestro las ecuaciones de Einstein, nada más para que las vean, para que las conozcan los que no las han visto, cómo se ven. Y resulta que la parte izquierda de la ecuación de las ecuaciones de Einstein nos describen cómo se ve el espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo, y la parte derecha de las ecuaciones de Einstein precisamente llevan la información del objeto masivo, en este caso pues la masa y la energía incluidas adentro de ese objeto, ¿no? Y esta es las soluciones de Schwarzschild de esas ecuaciones, y que, como les decía, precisamente nos describen cuánto se curva y cómo se curva el espacio-tiempo alrededor de un objeto masivo. Pero particularmente, un aspecto particular de sus ecuaciones, de sus soluciones, es de que él vio que para un radio dado por esa ecuación, ocurría algo muy, muy raro, que es que la luz quedaba atrapada en órbitas que no pueden salir de ese radio, que ahora se le conoce como el radio de Schwarzschild. Y bueno, probablemente ustedes están más familiarizados con el concepto del horizonte de eventos. Y precisamente ese es el horizonte de eventos, una región alrededor del hoyo negro, o más bien no alrededor del hoyo negro, sino es una región del hoyo negro donde pues ya no podemos ver lo que hay adentro de ahí, ¿no? Y de hecho todo lo que está dentro de ahí no puede salir, incluso pues la luz no puede salir tampoco. Resulta que a Einstein y a Schwarzschild, él de hecho después de que publicó sus soluciones, no tardó mucho en que por una enfermedad falleció. Entonces él realmente pues no tuvo mucho tiempo de pensar en las consecuencias de sus soluciones, pero Einstein y el mismo Arthur Eddington no estaban contentos con esas soluciones, porque les parecía que el hecho de que hubiera una región en el universo que estaba completamente aislada y que no podía salir, lo que entra no puede salir, les parecía aberrante, y trataron de buscar maneras de cómo evitar que eso pudiera ocurrir en la realidad. Y pasaron muchos años, pasaron básicamente más de como 25 años en la que la gente trataba de no pensar en el problema, o trataba de evadirlo, o de buscar una manera de que los hoyos negros no existieran, básicamente. Y fue hasta que Robert Oppenheimer y John Wheeler atacaron el problema y se dieron cuenta de que no había una manera de evitar que se formaran precisamente esos agujeros negros. Ellos hicieron cálculos y se dieron cuenta de que existían en el universo estrellas que era posible que se pudieran convertir en agujeros negros. Y al principio John Wheeler, de hecho, él no estaba convencido de esto, pero se fue convenciendo poco a poco con la evidencia que se fue acumulando pues con los años. Una de estas evidencias de que en realidad pues que podían existir estos agujeros negros vino de estrellas binarias que se veía que o se observa que estas estrellas binarias se mueven alrededor de algo, de una compañera invisible, de un objeto que no se ve, pero que como están en una órbita binaria se le puede calcular su masa y se estima una masa muy, muy alta, que no podría resistir el colapso gravitacional y necesariamente se tendría que convertir en un agujero negro. Esto vino a quedar más claro con las observaciones de telescopios que no observan en luz ni en radio, sino en rayos X. Particularmente hay una estrella que se le conoce como Cygnus X1, y aquí le estoy mostrando en qué lugar de la constelación está. Y resulta que cuando se observa con telescopios de rayos X, esas estrellas binarias, que pareciera que una estrella está
rotando alrededor de un objeto oscuro, se vuelven muy brillantes. Entonces, imaginen, aquí tienen una de esas estrellas que está rotando alrededor de un objeto oscuro, pero que cuando la vemos en rayos X, en realidad lo que vemos es de que es muy brillante y es muy brillante porque está ocurriendo lo que ustedes ven en esta diapositiva. Se encuentra, una de las compañeras entonces sería un agujero negro que está jalando material de su compañera, y el material al caer, antes de caer al agujero negro, se calienta tanto que emite rayos X. Y entonces es por eso que se ven tan brillantes en rayos X, pero no las vemos en luz óptica, porque esa radiación pues no se ven con los telescopios ópticos. Y resulta que justo en mayo, el mes pasado, un grupo de investigadores también utilizando instrumentos del Observatorio Europeo del Sur, encontraron una estrella, un sistema de 2 estrellas que se están moviendo alrededor de un objeto oscuro de estos. En particular no tiene rayos X, o no, al menos que yo conozca no tiene rayos X, pero se están moviendo alrededor de un objeto oscuro que al calcularle su masa resulta que tiene que ser un agujero negro, y de hecho es el agujero negro más cercano a la Tierra que se ha descubierto. Apenas el mes pasado esto se descubrió, y ese agujero negro está apenas a unos 1000 años luz de distancia de nosotros. Eso en términos astronómicos es básicamente decir que está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos aquí un agujero negro a la vuelta de la esquina. Los agujeros negros ya en los 90s empezaron a tomar la evidencia de la existencia de agujeros negros empezó a tomar muchísima fuerza, pues también con observaciones del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, hacia los centros de algunas galaxias, en este caso, estas galaxias que tienen activas, que tienen jets, y aquí se puede ver, en la derecha, pueden ver que el telescopio espacial Hubble lo que reveló fue que en el centro de esa galaxia, pues había como un disco muy masivo, girando alrededor de una región muy brillante, que no es precisamente el agujero negro, pero lo que se supone es que es la radiación de material justo antes de caer al agujero negro. Y bueno, la evidencia última de la existencia de los agujeros negros pues vino con la imagen del año pasado del telescopio Event Horizon Telescope, que bueno, no voy realmente a decir mucho más sobre esto porque seguramente habrán escuchado muchísimo de esta imagen y por eso solamente la puse allí. Entonces, eso fue de los agujeros negros, y voy a terminar rápidamente con las ondas gravitacionales que se pueden, digamos, representar como se muestra en esta animación, pues cuando dos objetos muy masivos, particularmente, por ejemplo, aquí tenemos a 2 agujeros negros, cuando están rotando uno alrededor del otro, modifican al espacio-tiempo en una manera periódica, que pues forma lo que serían como ondas en el agua, pero en este caso, en lugar del agua, pues tenemos al espacio-tiempo. Y entonces se han creado instrumentos para tratar de medir esas ondas gravitacionales. Particularmente hay este instrumento que se llama LIGO, que tiene, digamos, 2 brazos, y la idea de este instrumento pues es medir el tamaño de esos 2 brazos y ver si el tamaño de esos 2 brazos cambia con el tiempo, y eso indicaría el paso de una onda gravitacional. ¿Y cómo se miraría una onda gravitacional pasando a través de la Tierra y moviendo el tamaño de estos brazos de este instrumento? Bueno, en realidad no sé exactamente cómo se miraría, pero quise hacer una animación para que más o menos se visualice un poco de cuál es la idea de cómo funciona este instrumento. Y entonces ustedes, si pueden ver allí, cuando pasa una onda gravitacional, lo que más o menos o lo que yo me imagino que se miraría, pues es algo como esto, ¿no? Así como una especie de pulsación del espacio en el que uno de los brazos pues se contrae o se hace más largo o más pequeño,
y el otro pues de una manera diferente, y al medir esas diferencias se puede determinar el paso de la onda gravitacional. Y resulta que aquí les pongo unas gráficas que demuestran precisamente el paso de una onda gravitacional después de que se fusionaron dos agujeros negros. Y si ustedes pueden ver, ahí hay unas líneas más delgadas, esas son las predicciones, y las líneas gruesas son las observaciones, y son excelente. La predicción encaja de una manera casi perfecta con las observaciones. Entonces, esto pues les mereció el premio Nobel de 2017 al grupo que dirigió este proyecto. Particularmente aquí tenemos a este astrofísico Kip Stephen Thorne recibiendo el premio Nobel de las manos del rey de Suecia. Y quise poner particularmente a este personaje porque resulta que él escribió un libro que se llama Black Holes and Time Warps, que les muestro aquí en esta imagen, y se los recomiendo muchísimo. Yo lo leí y me ha parecido, si no, el mejor libro donde se explica la teoría de la relatividad de Einstein. Está entre los mejores, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo, vale mucho la pena comprarlo, conseguirlo y leerlo, porque esta persona tiene un dominio muy bueno del tema, ¿no? Y entonces, al tener un dominio tan bueno del tema, pues le permite explicarlo de una manera muy fácil. Entonces, con esta imagen termino mi plática y pues muchas gracias por su atención. Bien, Daniel. Muchas gracias a ti. Te vamos a aplaudir desde acá, Víctor y yo, un poquito. Muy interesante, Daniel. Muchas gracias por tu charla. Por ahí ya comenzó a comentar la gente y pues ya hay muchos saludos a razón de tu plática. Por ahí está Eric Beltrán, saludos desde la SAMAC, y nosotros también enviamos saludos muy afectuosos a nuestros compañeros de la SAMAC, con quien de hecho estuvimos por ahí hace 8 días, ¿verdad, Daniel? Y, Sí. y con quienes también pues colaboramos, ¿no? En los eventos grandes que tenemos, pues ellos se reúnen periódicamente, se pueden acercar las personas que estén interesadas también a la SAMAC, de la cual tú eres miembro honorario, ¿no, Daniel? Sí, Sí, también, bueno, participo cada que se puede, sí. sí, entonces te manda por ahí saludos Eric Beltrán, también Gerardo Rodríguez, Irving, mi amigo Irving también manda saludos a mí, porque no me había visto por acá, pero por acá andamos también. Antonio Duarte, Carlos Duarte, desde Uruapan, también Saludos. manda saludos. Él pues es cliente frecuente, ¿no? De estas transmisiones y de todos los eventos, pláticas que tengan que ver con astronomía. Juan Bernal, mucha gente que se ha conectado y que también felicitan por ahí al intérprete, a Víctor, ¿sí? Que por ahí tuvo un pequeño percance, pero todo en orden. Qué bueno que todo está bien, Víctor. Fausto Guillén, este, de Coyote Darwin. Me comentaban por ahí que quizá a alguien se le estaba interrumpiendo la transmisión, pues es cuestión de la conexión que tiene cada quien, ¿no? Pero creemos que estuvo más o menos estable. Por ahí nuestros compañeros Bernardo y René estuvieron también presentes. Y pues hay por ahí algunas preguntas, Daniel. Yo creo que por ahí vamos Sí. a comenzar a buscar las preguntas. La primera de ellas dice, bien, es de Eugenia Flores y dice, a ver qué me está bloqueando acá. Eugenia Flores nos dice, si la luz de una estrella lejana pasa muy cerca de varios cuerpos masivos, se va a estar curveando cada vez de tal suerte que la estrella se nos presenta en una posición muy distinta de la que realmente tiene con respecto a nosotros. A ver, no sé si está un poco
La leo. Sí, sí, en realidad esa es la situación, ¿no? O Ajá. sea, lo que yo mostré en las diapositivas en realidad pues son situaciones muy, digamos, muy simples, muy simplificadas, en la que pues nada más muestro una esfera que la luz pasa alrededor de esta esfera y se curva, pero pues y por ejemplo, particularmente en las lentes gravitacionales, la radiación que viene de las galaxias del fondo pasan por cúmulos de galaxias y entonces la radiación se empieza a curvar dependiendo pues de cómo estén distribuidas otras galaxias en el lente gravitacional, y entonces el resultado final va a ser pues una combinación de todas digamos, va a ser el resultado de todos los cambios de dirección que haya tenido la radiación al pasar a través de ese grupo de galaxias. Entonces el lente gravitacional en realidad nunca es un lente, digamos, pues uniforme y bien portado, sino que tiene pues comportamientos complejos, y pues hay supercomputadoras con modelos matemáticos y numéricos muy complejos para tratar de, a partir de una imagen en el cielo, tratar de ver cómo es la distribución de las galaxias que están produciendo el lente gravitacional. Porque a final de cuentas muchas de las veces eso es lo que le interesa al astrofísico o al astrónomo que está estudiando el lente gravitacional, tanto la estrella o la galaxia que está detrás, sino le interesa precisamente la forma del lente. Y la forma del lente se puede intuir a partir precisamente de la imagen final, ¿no? Pero no es un proceso fácil. Hay que modelarlo, hay que hacer ciertas, pues, variar muchos parámetros y ajustarlos hasta que reproducen las observaciones, y a partir de ahí, pues entonces saber cómo se desvió la luz al pasar a través de tantos objetos en el universo. Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias Daniel. Otra pregunta que nos hacen por acá, Le Coyote Darwin, pregunta, Sí. ¿qué tan reales son los mapas estelares actuales? Entendiendo que los objetos supermasivos pueden tener efecto de desviar en la luz que pasa cerca de ellos. Bueno, sí, digamos, por ejemplo, a pensar en los lentes gravitacionales, ¿no? Este, la, la, la locación o la posición de los objetos que vemos en el lente gravitacional, pues no es su verdadera posición, es una posición que ya fue modificada por el cambio de la trayectoria de la radiación a través del lente. Entonces, pues no estamos viendo a los objetos donde deberían de estar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, cuando el Sol pasa pues cerca de ciertas estrellas, las modifica, pero bueno, el Sol pasa y las estrellas regresan a su posición original. Pero otra cosa que yo mencionaba es de que este efecto, el efecto del cambio de posición debido a la desviación de la trayectoria por la gravitación, disminuye como inversamente proporcional a la distancia. Entonces, para que realmente ese efecto sea significativo, necesitas tener que tu radiación pase o que tus objetos se alineen que se alineen perfectamente, casi uno encima del otro, para poder, tener el efecto de que haya un desplazamiento significativo. Entonces, si bien tiene razón de que cuando tenemos un mapa del cielo, pues no estamos poniendo las posiciones de las estrellas donde deberían de ser, pero los efectos de las lentes gravitacionales y la curvatura no son tan significativos como para cambiarlo demasiado, ¿no? Podemos decir que aproximadamente tenemos un mapa que representa fielmente la posición de las estrellas.
ya, que es una muy buena aproximación, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero es una muy pregunta buena muy pregunta. interesante Sí, y muy válida, ¿no? De ya, que en realidad, pues sí, debe de haber cosas que no están donde donde deberían de estar, pensamos, ¿no? sí, sí. Bueno, pues también mandamos por ahí saludos a Yayo Rubio, a Sol Aret Baez, a Clara Lorena. Y nos pregunta por aquí José Miguel Torres. Él menciona si se sabe qué fue lo que inspiró a Einstein para empezar a pensar en la relatividad. Dice, ¿alguna historia parecida a la manzana de Newton? En algún momento lo leí, eh, ah, bueno, de hecho, recientemente leí un poco eh, sobre cómo fue que Einstein empezó a pensar sobre esto. Y pues en realidad fue cuando era estudiante, a él le parecía, o sea, en realidad, a ver, aquí vamos a dejar una cosa un poco clara, es de que a Einstein se le atribuye básicamente todo, ¿no? Lo de la relatividad, de que pues él descubrió la relatividad o propuso la relatividad, etcétera, etcétera. Pero las ideas básicas fundamentales de la relatividad ya existían antes de Einstein. O sea, ya había habido, por ejemplo, ya había un experimento en el que se veía que la velocidad de la luz era uniforme, o sea, que no variaba dependiendo de los observadores, sino que siempre era constante. O sea, la velocidad de la luz era la misma para cualquier persona, independientemente de cómo se moviera. Y eso fue un experimento que realizaron unos físicos, particularmente un experimento que se le conoce como el interferómetro de Michelson y Morley, que ellos y crearon este experimento para medir si la velocidad de la luz cambiaba con respecto a los observadores y veían que no. Y entonces hubo otros físicos como Lorentz en Holanda, donde él propuso que entonces para explicar ese fenómeno, él decía, entonces las cosas probablemente tienen que cambiar de tamaño y el tiempo tiene que transcurrir de una manera diferente, etcétera, etcétera. Entonces ya existían muchas ideas antes de Einstein, pero no estaban como que pegadas en un concepto, digamos, único. Y cuando Einstein fue a la escuela a estudiar física, cuentan que él le desesperaba o no le gustaba que su profesor no estaba explicando estas nuevas cosas, estos nuevos descubrimientos de que los experimentos de Michelson-Morley, las teorías o las fórmulas de Lorentz y cosas así. Y entonces él quería más bien estudiar estas cosas modernas, ¿no? Y entonces él se puso a estudiar por su propia cuenta y se puso a pensar sobre la luz, ¿no? Sobre qué es cómo se miraría el Ujú, universo si uno se pudiera montar en un rayo de luz, sí. etcétera, etcétera. Entonces, en realidad ya había como una atmósfera, no fue como que Einstein de repente llegó y les dijo a todos que las cosas deberían de ser de una manera diferente, sino que ya había una atmósfera con muchos experimentos que estaban como apuntando a la relatividad, pero nadie se había puesto a juntar todo y él fue el que finalmente como que agarró todas las ideas y las puso en una sola teoría y las planteó. Entonces, pero desconozco si haya habido como un punto así como de quiebre, ¿no? En el que haya tenido como que de hecho, justo en ese libro que yo les decía, hay la historia, al principio del libro cuenta la historia de cómo fue un día que fue a platicar con un amigo y le dijo, es que sabes qué, ya tengo la respuesta de por qué la luz viaja a la misma velocidad y cosas así. Y entonces fue como que cuando se le prendió el foco, Ujú, pero no sé exactamente sí, sí, si hubo algo que lo motivó a tener esa idea, ¿no? correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues también
interesante de reflexionar, ¿no? Bueno, saludos por allá a Dionisio Alberto desde Tabasco. Hay mucha gente que se conecta desde varios puntos de la República, incluso desde el extranjero por ahí. También queremos mandar saludos a los estudiantes del instituto. Yo vi que estaban por ahí Emir, estaba Ezequiel Ibet, Karina también, Ah, que creo que se encuentra ahora en Chile, nos está viendo por ahí, y algunos más, si se me pasan, pues envío los que alcancé a leer, pero también se les extraña, pero qué bueno verlos por acá, ¿no? Dice por aquí Dionisio Alberto, si existen algunos experimentos que se estén llevando a cabo actualmente o que se tengan pensado realizar en los próximos años. Me imagino que es relacionado, ¿no? Al tema, ¿no? A la teoría de la relatividad, como experimentos que sí, mencionabas sí, en la sí. charla. Ujú. Bueno, este proyecto que les decía, o este grupo de astrónomos, esta colaboración que se le conoce como Gravity, pues tiene muchos de sus proyectos, pues, a hacer mediciones para comprobar predicciones de la relatividad. Um, eh, no se me ocurre ahorita uno así en particular, pero pues ahí sigue, por ejemplo, en los experimentos del LIGO, siguen haciendo observaciones para medir ondas gravitacionales, este, um, por ejemplo, los hoyos negros, la imagen del agujero negro de M87 que se observó recientemente con el EHT, pues es una, pero seguramente ellos pues están planeando hacer observaciones de otros agujeros Ujú. negros, no solamente, no es porque ya tomaron una y ya se quedaron contentos. Y queda todavía, por ejemplo, tomarle la foto a un agujero negro más estelar. No, como les decía yo, está el Cygnus X1. Cygnus X1 es un agujero negro estelar y se ha detectado la emisión de rayos X y se han detectado varias cosas que indican que es un agujero negro, pero nunca se le ha tomado una foto directa al agujero negro. Está este otro agujero negro que se acaba de encontrar apenas aquí a la vuelta de la esquina, pero no se ha tomado una imagen directa del agujero negro. Entonces, eso todavía queda por hacer, por tomar una imagen directa de un agujero negro que se forma del colapso de una estrella. Porque, como recordarán, el del M87 en realidad es un agujero negro supermasivo que no se sabe cómo se formó, pero está en el centro de una galaxia, no se forma por el colapso de una estrella. Entonces, pues, tomar una imagen directa a un agujero negro, que seguramente va a ser muy difícil, no lo veo claro cómo lo vayan a hacer, pero esa es una de las cosas. Y seguramente hay muchos más, pero no estoy, digamos, ahorita, no se me viene uno a la Ya, mente. ya. Ok, Este, bueno. Y le tenemos otra pregunta, por ahí una felicitación por parte de Ana Hernández. Dice, excelente interpretación y buen tema el de la plática. Leonel Macario pregunta, dice, si seguimos la ley de conservación de la energía, ¿cómo es que la energía de la onda electromagnética aumenta? ¿Cómo es que se produce ese aumento? sí, bueno, básicamente, digamos que uno lo puede pensar en términos digamos, clásicos, ¿no? O sea, es una forma muy, muy simplificada, pero es una manera fácil de entender qué es lo que está ocurriendo. O sea, yo les decía que el cambio de frecuencia el cambio de frecuencia que implica un cambio de energía en la radiación es debido a que un observador lejano a la superficie de un objeto masivo va a ver que el tiempo en la superficie transcurre de una manera más lenta. Entonces, por eso él va a ver los fotones vibrando pues más lento y se van a ver más rojos.
si lo vemos al revés, entonces un observador que está en la superficie y ve un fotón entrando a la superficie, lo va a ver que cada vez se mueve más rápido y entonces lo va a ver como que su frecuencia aumenta y por lo tanto su energía. Y esto se puede pensar como que precisamente el fotón está cayendo, como que está cayendo, y al estar cayendo, imagínense, ustedes tienen una piedra que está arriba a una cierta altura, cuando la sueltan, la piedra cae y entonces al ir cayendo adquiere energía cinética. ¿Y esa energía cinética de dónde la adquiere? Bueno, la adquiere, está transformando energía gravitacional en energía cinética. Entonces hay conservación de energía. No se está saliendo de la nada. La energía no se está creando de la nada, sino que la energía gravitacional se está convirtiendo en energía cinética. En este caso, entonces podemos pensar en el experimento en Harvard. Entonces el fotón que tenía menos energía, al acercarse a la superficie, adquiere más energía porque está transformando la energía gravitacional, la está transformando en energía del fotón. Es como si estuviera cayendo. Entonces, en lugar de adquirir energía cinética, pues adquiere energía electromagnética, ¿no? de la radiación. Y lo mismo entonces ocurre al revés. Uno lo puede interpretar el hecho de que los fotones se hacen más rojos conforme salen de la Tierra. Entonces, pues están perdiendo energía porque están subiendo en un potencial gravitacional. Entonces, al ir subiendo a través de ese potencial gravitacional, van perdiendo energía porque la Tierra, pueden pensarlo así como que pues está jalando al fotón y le está absorbiendo energía, y entonces cuando llega al observador en la nave, pues ya tiene menos energía. Entonces es un intercambio de energía gravitacional con la energía del fotón. Bien, bueno, sí. Pues muy interesante, Daniel. Pues creo que de momento no tenemos más preguntas y pues pues nuevamente agradecerte bastante, Daniel, también por esas explicaciones a las dudas de las personas que nos siguen. Y pues antes de irnos, nos acompañas para dar un poquito de avisos a la gente que aún está con nosotros. Queremos invitarlos a continuar siguiendo pues esta página del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en sus transmisiones en vivo. Y tenemos pues este calendario de actividades en casa. Continuaremos el próximo lunes con una parte de noticias que estará por ahí a cargo de René Ortega. René anda por ahí, nada más que nosotros también pues queríamos que nos vieran y también interactuar con ustedes porque es importante, ¿no? Entonces vamos a estar por ahí combinando un poco las apariciones, pero René va a volver por acá el lunes a hablarnos de las primeras estrellas en el universo, cúmulos globulares y eclipses de luna, un tema que está en auge ahora. Les va a explicar muy bien lo que ocurre en los eclipses y por qué es que algunos se pueden observar desde ciertas zonas de nuestro planeta, ¿no? También les recordamos que pues el día martes vamos a tener nuestros talleres, actividades en casa. El día martes a las 5 de la tarde vamos a hacer un taller que se llama Esfera Celeste. Estará por acá Jorge Tarango, estudiante egresado aquí del instituto, y nos va a explicar un poquito acerca de las esferas celestes, ¿de acuerdo? Ya está por ahí el material que se requiere en nuestra página, en nuestro sitio web de Liria, en la sección divulgación y actividades en casa. También les recordamos que además de esta red social, pues también pueden encontrar a Iria UNAM, así como ustedes ya conocen, en Instagram, en Twitter y en YouTube. También hemos estado haciendo un esfuerzo por trasladar estas pláticas al canal de YouTube para que ustedes pues tengan acceso, o las personas que no frecuentan mucho estas redes y prefieren otras, también puedan tener acceso a estos videos a través del canal de YouTube del Iria UNAM. Básicamente es el mismo para todas las redes, Iria UNAM, y seguramente ahí lo encuentran, ¿no? Agradecemos mucho a los que permanecen por acá, la permanencia voluntaria, los que todavía nos están por aquí escuchando.
también a la Jacaranda Cultural, ¿sí? Y a UNAM Global, que estuvieron con nosotros compartiendo esta transmisión. Y pues nuevamente agradecer a Víctor, nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. Por ahí mucha gente también te agradece y te manda a felicitar, Víctor. Ya es muy famoso, apareces al lado de grandes personajes, incluido el día de hoy a Daniel. Y agradecer pues enormemente, Daniel. Yo sé que esto es realmente una pasión, ¿no? Estar por allá a la 1 de la mañana compartiendo Sí. con nosotros, pero también yo estoy seguro que la gente lo valora mucho y le da mucho gusto haber estado en esta transmisión intercontinental, ¿no? Qué bueno que la señal nos respetó, y pues los invitamos a continuar con estas actividades y y pues quedarse en casa, ¿no? La intención de hacerles llegar este contenido es de que tengamos todavía mucha precaución. Creemos que aún no pasamos por la etapa más difícil de esta contingencia y pues ya hicimos un esfuerzo, ¿no? Durante 2 meses. Ahora nada más hay que tratar de complementarlo. Viene la parte final de la carrera, ¿no? No hay que quedarse ahí a medio camino. Entonces, cuidarnos mucho y por aquí estaremos en contacto. Saludar nuevamente por ahí a Bernardo, a René, a la gente de Liria que también nos sigue y a todas las personas que nos hicieron el favor de seguirnos. Entonces, no sé, Daniel, si tengas por ahí algún mensaje final para concluir la transmisión. Pues no, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de la plática, por las preguntas y bueno, a ustedes por organizar todo esto que pues nos permite ahora sí estar conectados desde dos continentes, ¿no? Y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad en el futuro de poder colaborar de nuevo. Muchas No, gracias. esperemos que sí, claro que sí. Un abrazo a ti, a tu familia y pues seguiremos en contacto. Entonces vamos a Gracias. despedir esta transmisión en Facebook Live y los esperamos en las siguientes actividades que ya les mencionamos. Gracias. Yo soy Rafael Hernández y por acá nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.